por Él, por su voluntad, por su deseo, por su propósito. Y le damos gracias. Le damos gracias por hacernos participantes de este llamamiento celestial. Porque estamos aquí, como decía una hermana esta mañana, por fe. Porque hemos creído. Hemos creído lo que Dios nos ha hablado. Lo que Dios nos ha dicho en nuestro espíritu, en nuestra alma. Hemos creído su palabra, hemos creído sus promesas, hemos creído que no estamos aquí por casualidad, no estamos aquí por costumbre, ni por religión. Estamos aquí porque Dios nos ha dado su fe, el Señor nos ha dado la fe para creer en Él y mantenernos en Él, soportarnos en Él. Y hoy podemos saber que sin Él no podemos. Necesitamos todos los días más de su luz, más de su verdad, porque vivimos en un mundo lleno de tinieblas, llenos de confusión, llenos de mentiras, y necesitamos esa verdad. Que esa verdad cada día se haga más real en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Señor. Esa escritura que Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad, Jesús es la vida y Jesús es el camino. Poderoso. Pero también nos dice la palabra que Jesús es el verbo, es la palabra. Entonces la verdad, siendo Jesús, es la palabra. Por eso es tan importante meditar en la palabra de Dios. Por eso es tan importante poner nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo nuestro ser en Él. Poner nuestra vida en Él es poner nuestra vida en su palabra. Por eso necesitamos disponer estos cuerpos. Estos cuerpos se oponen a escuchar la palabra de Dios. A veces el cuerpo se fastidia, se cansa, le da un dolor, le da sueño. Y estos cuerpos normalmente es el primer obstáculo que tenemos para permanecer en Jesús. Los cuerpos demandan nuestra atención, quieren que pongamos nuestra mente en las necesidades de este cuerpo, en el cansancio, en las cosas de este cuerpo. Y por eso la palabra de Dios nos dice que lo primero que tenemos que hacer es poner en sacrificio vivo, santo, agradable nuestros cuerpos. Tenemos que entregar estos cuerpos, es decir, a pesar de que tenga hambre, a pesar de que esté cansado, a pesar de que tenga sueño, a pesar de que tenga dolor de cabeza, sea lo que sea, Señor, aquí está este cuerpo, lo pongo en sacrificio vivo, lo pongo delante de ti, lo someto para que pueda permanecer en ti, para que tu palabra permanezca en mí, para que pueda conocerte un poquito más, para que pueda pasar un tiempo en unidad contigo y con la iglesia. Y de eso se trata este momento. Se trata de permanecer en el Señor. Debemos permanecer siempre, pero este es un momento donde todos juntos podemos permanecer como iglesia. Amén. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Dice el Señor, dice, en este caso es la palabra de Dios, pero es Pablo, un hombre, un siervo, un instrumento que Dios usó. Un instrumento llamado Pablo, un apóstol, que escribe esto inspirado por el Espíritu. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto,
sino que prosigo, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Fíjate, aquí Pablo es un apóstol, un hombre de Dios, un hombre llamado, un hombre tocado poderosamente por Dios, por el Señor, un hombre lleno del Espíritu, un hombre que ha consagrado su vida a Jesús. Y dice, todavía no lo he alcanzado, todavía no soy perfecto, pero todavía sigo buscando, aspirando, quiero lograr todo aquello para lo cual Jesús me llamó. Él sabía que había una meta y que había algo que alcanzar. Y eso es lo que está diciendo aquí. Todavía no lo he alcanzado. Todavía no soy perfecto, pero todavía sigo trabajando para alcanzarlo. Y luego dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Fíjate. Dice, no lo he alcanzado, pero hago una cosa. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que necesita hacer algo, porque si no lo hace, no lo va a alcanzar. Dice, pero una cosa hago. Y esto es muy importante que nos demos cuenta, porque esto mismo que hacía que si Pablo no lo hiciera, no lo hubiera alcanzado, lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si nosotros no hacemos lo mismo, no vamos a alcanzar lo que Dios nos llamó a alcanzar en este mundo. Dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Yo creo que aquí hay, en este versículo hay algo muy profundo. Pablo dice, ¿qué tiene que hacer Pablo? Olvidarse ciertamente lo que del pasado, lo de atrás, y poniendo su mirada siempre en lo que está delante, en la meta. Por eso dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él sabía que si él no dejaba atrás el pasado, él sabía que si su mente seguía en el pasado, pensando las cosas de ayer, de hace 6 meses, de hace 1 año, de hace 5 años, de hace 10 años, nunca iba a lograr alcanzar la meta que tenía en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos algo muy importante que se aplica para nosotros también. Todos hemos sido llamados a una meta, a alcanzar algo. No estamos aquí en este mundo simplemente por casualidad, ni estamos hoy aquí reunidos por casualidad. Estamos porque Dios tiene un propósito, tiene una meta en nosotros. Tal vez tú no hayas pensado en eso, tal vez no la conozcas, tal vez no la entiendas, pero más vale que nos preocupemos por saberla, conocerla, entenderla, porque eso es lo que le va a dar sentido a nuestras vidas. Eso es lo que le va a dar propósito a vivir. Cuando nosotros no vemos esta meta, que es en Cristo, le estamos tratando de dar sentido a la vida en otras cosas, en otras metas. Por ejemplo, en tener una familia, en tener un negocio, en tener una casa, en hacer un viaje. Y entonces vivimos, esas son las metas que la gente tiene cuando no ha conocido la meta de Dios, la meta que Dios tiene para sus hijos, para nosotros. Cuando no conocemos, pues entonces tenemos la mirada puesta en otras metas, en metas terrenales, metas temporales, metas que se logran y después ¿qué? Yo quise tener una familia, quise tener una esposa, la tuve y ya después ¿qué? Ahora quería tener otra cosa. No digo otra mujer, pero otra familia, pero otras cosas. Eso espera. Después uno quiere tener un trabajo muy bueno y después no, yo quiero tener un negocio. Tenía un negocio y después quería tener otro.
Tenía una casa y después quería tener otra. Tenía un carro y después quería tener otro. Y esas metas nunca se acaban ni nunca nos llenan. Porque una vez las logra uno y lucha por eso, se siente contento y al ratico después de uno dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces son metas que no nos llevan a ningún lado, nos llenan, no tienen propósito en realidad para nuestras vidas. Pueden tener cierta satisfacción temporal, y yo no digo que sea malo, que el Señor nos provea cosas y que tengamos bendiciones en este mundo, y de hecho hay promesas para nosotros, para ser bendecidos aquí también. Dios nos promete cosas a nosotros porque Dios quiere un pueblo satisfecho en todo, Dios quiere un pueblo bendecido en todos los aspectos. Pero cuando aquí Pablo habla en esa palabra, nos está hablando de una meta en Cristo Jesús, de una meta que va a tener repercusiones eternas. Es una inversión, un logro que va a producir implicaciones en la eternidad de nuestra vida para siempre. Entonces es una meta muy elevada, que vale la pena, que le da un propósito a nuestra vida muy importante. Y Pablo dice, hay una cosa que tengo que hacer. Fíjate, tremendo, ¿no? Aquí no dice Pablo, tengo que trabajar más para Dios, tengo que orar más, tengo que leer más la palabra. No dice eso. Dice, hay una cosa que tengo que hacer para lograr esa meta. Y es olvidarme ciertamente de lo que está atrás, de lo que queda atrás. Tal vez mucha gente diga, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el pasado? ¿Qué tiene de malo tener recuerdos del pasado? Y entonces, aquí tenemos que discernir lo que Pablo decía y dice, y lo que Dios dice por medio de esta palabra. En realidad es imposible que nosotros nunca pensemos en el pasado. Es imposible. Nuestra mente siempre de alguna manera va a pensar en el pasado. Pero lo que sí dice aquí el Señor es que no dejemos que los malos recuerdos del pasado, no permitamos que los fracasos, que las crisis, que nuestros errores, los problemas, los sufrimientos que tuvimos en el pasado, que ya pasaron, todavía sigan afectando nuestro presente. Porque hay cosas que sí tenemos que recordar y que aún la palabra de Dios nos dice que recordemos, y recordemos todos los días. ¿Qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar las promesas de Dios. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que recordar la obra de Jesús hace más de 2000 años por lo que hizo. Tenemos que recordar todo aquello que edifica y contribuye a alcanzar esa meta. Pero tenemos que olvidar todo aquello que obstruye, que afecta, que impide, que obstaculiza, que nos complica el poder continuar nuestra carrera, el poder caminar en el propósito de Dios y el poder alcanzar esa meta que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué es lo que nos afecta? ¿Qué cosas del pasado te afectan en el presente? ¿Cuántas personas tienen raíces de amargura? Resentimientos. Muchas. ¿Por qué? ¿De dónde vienen las raíces de amargura y los resentimientos? De recordar cosas que alguien nos hizo en el pasado. Cuando mi mente recuerda lo que fulano de tal me hizo, cómo me hizo sufrir, cómo me hizo daño, y está recordando ese acontecimiento en mi mente,
¿qué va a producir? Ese recuerdo repetitivo, ¿qué va a producir? Raíces de amargura, resentimientos, falta de perdón. Ahora, ¿qué le pasa a una persona que tiene ese recuerdo de lo que le hicieron a uno en el pasado? Estarlo recordando, y esa raíz de amargura, ¿qué va a traer a mi vida? Estorbo. Me va a hacer daño. No me va a dejar caminar en el propósito de Dios. No solamente va a afectar mi llamamiento celestial, sino que puede afectar aún mi vida humana terrenal. Me hace una persona infeliz, una persona amargada, una persona resentida, una persona que los recuerdos del pasado los seguimos trayendo al presente, y por eso no podemos perdonar, porque no podemos olvidar. Hay gente que dice: yo perdono pero no olvido. ¿Qué clase de perdón es ese? Si tú no olvidas, significa que tú lo sigues recordando. Y si tú lo sigues recordando, significa que todavía no has perdonado. Y todavía sigues resentido, porque el resentimiento, la raíz de amargura en realidad es un sentimiento, es una emoción que uno siente feo, se siente feo. Una rabia, dolor, un odio, un fastidio. Es un sentimiento desagradable, dañino, destructivo. Pero los sentimientos son controlados por nuestra mente. Yo llego a sentir eso porque lo he pensado varias veces, y lo sigo pensando, y lo sigo recordando. Entonces, esos sentimientos, en vez de eliminarse de mi vida, en vez de ser libre de eso, yo lo sigo alimentando, y aún pudiera cada día ser peor. ¿Y cuál es el resultado de eso? Me hace daño. Y eso va a ser un tropiezo para que yo pueda ver el propósito de Dios, caminar en el propósito de Dios, hacer la voluntad de Dios y lograr la meta celestial a la cual hemos sido llamados, que va a tener la implicación eterna en nuestra vida. Entonces es algo delicado. Algo delicado. Por ejemplo, la mayoría de la gente vive más en el pasado que en el presente. Por ejemplo, hoy nos podemos levantar y a lo mejor lo primero que pensamos es el problema que tuvimos ayer. Si ayer nos paró la policía y nos puso un ticket de $300, hoy nos despertamos y lo primero es: $300. Si ayer me despidieron del trabajo, hoy me levanto, me levanté sin trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me despidieron del trabajo, me quedé sin trabajo, qué injusto. Lo primero que hacemos es pensar en lo malo, en lo negativo, en las tragedias, en lo que me ha hecho sufrir. Si ayer te ofendió tu esposa, te levantas por la mañana pensando en: mi esposa me ofendió. Y sigue dando vuelta al asunto. Entonces, el nuevo día lo utilizamos para saborear los fracasos y los dolores del pasado. Imagínate qué día vamos a vivir. ¿Cómo nos vamos a levantar? ¿Con qué paz? ¿Con qué gozo? ¿Con qué alegría? ¿Con qué libertad? Ninguna. Nos vamos a levantar amargados, arruinados. ¿Cuál va a ser mi relación en ese día con las personas que me rodean, con mi familia?
Viene mi esposa y me levanto yo así, después me dice algo y ahí mismo le contesto con un cuchillo o con una piedra en la mano. Estoy prevenido, molesto, todo me fastidia, todo lo veo mal, todo lo veo gris. Y imagínate, hay mucha gente que en esta vida, y estoy hablando ahora de personas sin Jesús, sin Cristo, que vive una vida de fracaso, una vida de mediocridad, de fracaso, de derrota. ¿Y sabes por qué? Por eso mismo. Una persona que vive su mente anclada en el pasado es como un ancla en un bote. No te deja prosperar, no te deja seguir adelante, no te deja hacer nada. Te ancla. Ancla tu vida. Ahora, ¿cuánto más la vida espiritual? Afecta a nuestra vida humana, afecta a nuestras finanzas, afecta a nuestros trabajos, afecta a nuestra familia, afecta a las relaciones con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y si estamos en el Señor, afecta a la iglesia, afecta a tu matrimonio, afecta a tus hijos. Y lo peor de todo, no vas a poder tener tu mente en Cristo. No vas a poder tener tu mente en el propósito de Dios. Porque Satanás ha logrado destruir tu vida. Trayendo a la mente los recuerdos del pasado. Fíjate, nosotros los seres humanos, hay mucha gente que le gusta tener álbumes de fotos familiares. Eso, o sea, llegan a casa, un álbum de las fotos y guardar fotos. Hoy en día, tal vez con los videos y las cámaras digitales ya no hay álbumes, pero se guardan en las computadoras, o en los iPads, o en los celulares. Y uno dice, para los buenos recuerdos. Nosotros tomamos fotos y guardamos fotos, ¿para qué? Para de pronto recordar cosas del pasado. Pero ¿qué cosas queremos recordar con las fotos? Cosas buenas, ¿cierto? Momentos agradables, momentos de éxito, momentos de victoria, momentos de momentos especiales que tú has tenido. Momentos bonitos de tu vida. Entonces cuando los ves, esos recuerdos que te traen, disfrute, ¿cierto? Pero tú no ves que alguien, cuando el policía le paró y le puso un ticket de $1,000, tomó una foto y la va a guardar para recordarme de esto, ¿no? Tú no quieres recordarte de eso. Pero tu mente sí sigue recordando. Porque la labor de Satanás es esa. Todo el día te quiere traer esos recuerdos. Tú no lo guardas en tu celular ni en tu álbum de fotos. Tú no vas a guardar el recuerdo el día que tu hijo perdió el año y llegó y te dijo, papá, perdí el año. Tú no le vas a tomar una foto para guardarlo y recordarte ese momento. Tú no quieres recordarte eso, pero el enemigo sí te lo quiere recordar. El enemigo sí te quiere recordar cuando alguien te dijo algo que te hizo doler, cuando alguien hizo algo que te ofendió. Y ahí está Satanás trabajando en la vida de todos nosotros. Y muchos de nosotros no somos ni conscientes de lo delicado, de lo grave que es permitir que nuestros pensamientos se vayan al pasado para todo aquello que es destructivo. Estar recordando todas esas cosas. Entonces, como dijimos, no pensamos, eso no es pecado. Yo no estoy pecando. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Claro que sí. Claro que estamos pecando al permitir que la mente se mantenga en las cosas de atrás que afectan el propósito de Dios. Por eso Pablo dijo, ciertamente una cosa hago. Dice, yo no lo he alcanzado, dijo Pablo. No soy perfecto, pero hay una cosa que sí tengo que hacer.
para poderlo alcanzar. Olvidarme todo lo que queda atrás. Todos los pensamientos, todos los recuerdos que van a ser un obstáculo, un tropiezo para yo poder alcanzar esa meta que tengo en Cristo Jesús. Y todo eso son los recuerdos dañinos, recuerdos negativos, las ofensas, aún los errores, aún los pecados que hemos cometido, las faltas, las debilidades. A veces le fallamos al Señor y le fallamos y nos sentimos muy mal. ¿Y qué hace Satanás? Te vive recordando que le fallaste al Señor. No, es que tú no. Por ejemplo, ¿cuántas veces tú has venido aquí un domingo como hoy? Y a lo mejor esta mañana le fallaste al Señor, o ayer, o esta semana, o le fallaste muchas veces esta semana. Y llegas aquí sintiéndote mal. Señor, te he fallado. Y empiezas aquí a tratar de alabar a Dios. ¿Y qué hace Satanás? Viene. ¿Para qué alabas a Dios? Si tú no has hecho y no fallarle a Dios, eres un hipócrita. ¿Con qué cara vienes aquí? Y te empieza a recordar todos los errores que has cometido. ¿Para qué? Para evitar que tú tengas un tiempo de adoración, un tiempo de victoria, un tiempo de restauración, un tiempo de edificación, un tiempo de sanidad, un tiempo de victoria en tu vida espiritual. Y entonces nosotros ¿qué hacemos? Dejamos que Satanás, ¿le damos la razón a Satanás? Sí, yo soy un hipócrita, yo no debería estar aquí. ¿Con qué cara? Y repetimos lo mismo que Satanás nos está diciendo todo el día. ¿Qué es lo que nosotros debemos de estar repitiendo y recordando? Todo lo que Dios nos dice, todo lo que el Señor nos dice por medio de su palabra, todas sus promesas. Eso es lo que tenemos que estar recordando. Aunque hace 10 minutos fallamos, deja eso, olvídalo, no lo pienses. Hay personas que dicen, para mí tal cosa se murió. Ok, así es como debe ser. Cuando algo se ha muerto, algo se murió, ya dejó de ser. Todo lo que no debe ser, todo lo que afecta, todo lo que nos está afectando el propósito de nuestra vida en el Señor, todo lo que está afectando nuestro caminar en esta tierra, el presente y el futuro, debe ser eliminado. Debe ser eliminado. Y eso es lo que la palabra de Dios en Filipenses nos está diciendo. Ciertamente, dejando todo lo que queda atrás, proseguimos a la meta. A la meta. Y no olvidemos que tenemos un enemigo. Y ese enemigo, las armas de Satanás son controlar nuestra mente. La manera como Satanás quiere destruirnos y quiere evitar que tú hagas la voluntad de Dios, que tú cumplas el propósito de Dios, está en tu mente. Y el arma más poderosa que Satanás va a usar es trayéndote a los recuerdos todo lo que te ha afectado, todo lo que te han hecho, todo lo que te ha dolido, todo lo que ha fracasado, todos los errores que has cometido, todo lo que te ha hecho sufrir en la vida. Eso es lo que él quiere todo, constantemente traértelo a la mente todos los días, a toda hora, en todo momento, para impedir que tú puedas conocer y hacer la perfecta voluntad de Dios. Y encima de eso, seas un fracasado en este mundo, un mediocre, un amargado, un resentido. Aún esas personas llegan a la enfermedad. Muchos de esos locos que han terminado haciendo locuras por ahí han sido unos resentidos. Personas que han llevado sus resentimientos a un punto tal que terminan haciendo bestialidades. Fíjate cómo es de destructivo eso. ¿Qué es lo que nos dice el Señor?
que es el Evangelio. La palabra de Dios dice que Jesús vino para hacernos libres, para que seamos libres. Eso es eso es poderoso. Dios quiere un pueblo libre. ¿Tú crees que una persona es libre cuando vive atado a los recuerdos, a las amarguras, a las tristezas, a las raíces de amargura del pasado? ¿Tú crees que una persona así es libre? Es una persona atada, esclava, controlada espiritualmente por las tinieblas, por Satanás, por el infierno. No solamente eso, es una persona enferma en su corazón, una persona de corazón impuro, una persona que no puede ver a Dios, una persona así no puede ver al Señor, mucho menos puede ver el futuro, la meta, el propósito de Dios. Entonces, ¿para qué nos llamó el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo primero que Dios quiere es liberarnos. Jesús dijo: yo he venido para que sean libres. ¿Y cómo nos liberamos? ¿Cómo Jesús nos libera? Lo primero que tenemos que liberarnos es de esto. Todas las cadenas, todas las ataduras que tenemos en nuestra vida están en la mente y en las emociones, por pensamientos y recuerdos repetitivos que han controlado nuestra vida al punto que nos tienen esclavizados. Y Jesús vino para libertarnos. ¿Cómo nos vamos a libertar? Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Ahí está. Nuestra mente tiene que ser hecha nueva, renovados, hecha nueva, una mente nueva, no una mente vieja. Una mente que está en el pasado es una mente vieja. Ahora Jesús dice: ahora nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas cada día, y cada día es un nuevo día para el Señor. Y nosotros no debemos mirarle al ayer, ni lo que pasó hace un minuto, ni hace 10 minutos, a menos que sea algo para edificación. Y entonces, un verdadero cristiano, ahí está nuestra primera batalla, nuestra primera guerra está en eso, en eliminar todo eso que nos ata, que nos esclaviza, que nos amarga, que nos destruye. No solamente destruye nuestra vida aquí, destruye nuestras relaciones, destruye todo, endurece nuestro corazón, afecta nuestra vida, sino que además nos destruye espiritualmente, que es peor. Por eso hay personas que tienen una mente tan negativa, todo lo ven malo. Una persona que si entra a este lugar, lo vemos bonito, ¿no? Pero entra, lo primero que ve, uy, ahí hay un pedacito rajado en la pared. Lo primero que está mirando lo malo. No ven sino los defectos de la gente, no ven sino lo malo de todo el mundo, lo malo de todas las cosas. Todo es negativo, todo es malo, todo está mal. No pueden ver lo bueno. Ven los problemas, no ven las soluciones. Y cuando una persona tiene esa mente, ¿cómo habla? ¿Cómo habla una persona así? Una palabra de derrota todo el día, una palabra aún de maldición estamos sacando. No, todo anda mal, esto es un fracaso, esto está pésimo, esto no sirve, esto es horrible. Así habla una persona que tiene esa mente. Todo el día se está quejando, todo el día está murmurando, todo el día está viendo lo malo, todo el día está criticando, todo el día está acusando. Ahora, ¿qué victoria puede haber una persona así? Imagínate, ¿qué propósito espiritual puede haber en una persona así? ¿Cómo una persona así puede ver la meta y puede caminar y puede alcanzar esa meta en Cristo Jesús?
Imposible. Imposible. Nosotros hemos sido llamados para ser un pueblo diferente, un pueblo victorioso, un pueblo especial, un pueblo celestial, un pueblo de fe. De fe. Las cosas andan mal. ¿Sabes cómo debe ver un creyente las cosas? Una mente renovada. Hay problemas, todo está mal. La gente dirá, no, esto es un desastre. ¿Qué dice un hijo de Dios? Aquí hay bendición. Esto es victorioso. El Señor se glorifica. Aunque las cosas se vean mal ahora, pero van a ver cómo el Señor va a coger de lo malo y se va a glorificar. Somos personas de fe, somos personas de Dios. Tenemos que hablar como personas de Dios, no como personas mundanas. Las personas mundanas, esto es un desastre, esto no sé qué, esto es horrible, esto no sirve, estamos muy mal. Y uno diría, pero qué malo es eso. Es la verdad, miren. Hay que aceptar la realidad. No, nosotros no debemos de aceptar realidad, porque nosotros debemos caminar por fe. Nosotros fuimos llamados, dice la palabra que somos más que ¿qué? Somos más que vencedores. Entonces, ¿por qué confesamos derrota? ¿Por qué confesamos con nuestra boca todo eso? Si vemos una persona mal, no vamos a decir, está muy mal. En el nombre de Jesús, esa persona es un instrumento de Dios. Dios lo va a usar poderosamente. Dios se glorifica, lo reclamamos, lo confesamos, lo creemos, y tenemos que hablar así. El problema es que si no creemos y no hablamos con el lenguaje de Dios, en nuestra boca hay poder. En nuestra boca hay poder. A veces le decimos a nuestros hijos, mira, te vas a enfermar, mira, no hagas eso que te vas a enfermar. Claro, de tanto decirle te vas a enfermar, el niño se enferma. Se cumple la palabra que estamos diciendo. Mira, es que te van a salir las cosas mal, te van a ir mal, te va a ir mal. De tanto decir, le va mal. Nosotros tenemos que ser como locos. Por eso la palabra dice que esto es locura. Tenemos que ser personas y tenemos que practicar la fe. ¿Cómo la practicamos? Confesando, aunque no tengamos mucha convicción, pero digámoslo. Declarémoslo, aunque a veces no lo sintamos, declarémoslo, porque de confesarlo. Fíjate, yo creo que la fe es como un músculo que hay que ejercitarlo. Por eso la palabra dice que crezcamos en la fe. ¿Cómo creces tú en la fe? Practicándola. Tenemos que practicarla. No estar declarando todo lo malo. Una persona con una mente envejecida es una persona que está viendo los problemas. Una persona renacida de nuevo con una mente de Cristo está viendo las oportunidades en los problemas. Una persona envejecida está viendo los problemas en la iglesia. Una persona de Dios está viendo las cosas que están pasando en la iglesia como una oportunidad para bendecir, para edificar, para construir, para glorificarse. Pero si seguimos pensando con fracasos, es que así, si no, las cosas no están mal, y el matrimonio está mal, y cada día es peor, y confesamos con nuestra boca maldiciones todo el día, yo no puedo, esto no funciona, esto no va a funcionar, esto es aburrido, esto es lo otro, y todo el día estamos hablando destrucción.
y no estamos hablando lo que el Señor nos habla. Tenemos que tener mucho cuidado lo que pensamos, porque lo que pensamos es lo que hablamos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio? Dice, renovamos nuestra mente. Señor, pero yo no puedo, yo trato y no puedo. Mentiras. Yo no puedo dejar de pensar, es que me duele mucho. Mentiras. Sigue pensando, eso es lo que te dice Satanás, no puedes. Sigue diciendo no puedes, pues claro, no puedes. Sigue pensando en que no puedes, pues no vas a poder. Es que me duele, es que lo siento. Sabes que lo que tú sientes es un producto de lo que tú has pensado. Aunque tú sientas dolor, declara lo contrario, declara la promesa de Dios. Y de tanto declarar lo contrario, aunque sigas sintiendo el dolor, va a llegar un momento en que ya ese sentimiento, eres libre de ese sentimiento. Pero es que, ¿qué hago, hermano? Si es que tengo un dolor y no siento y me duele y me afecta. Eso no importa. No le pongas atención a lo que sientes. Declara, confiesa, ora, reclama, créele al Señor, ejercita la fe. Declara hasta que llegue un momento en que eres libre de ese sentimiento. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que pelearlo. Es una batalla. Por eso dice la palabra de Dios. Dios nos está diciendo en otras palabras, mira, tú sí puedes controlar tu mente. Satanás dice, tú no puedes. Dios nos dice, tú sí puedes. ¿A quién le creemos? ¿A quién le vamos a creer? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo podemos? Dice, nos ha dado armas poderosas en Dios. ¿Para qué? Para controlar nuestra mente. Dios nos ha, en Corintios dice, nos ha dado armas poderosas. ¿Para qué? Para controlar nuestra mente, para derribar argumentos, toda altivez, fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo. Entonces, ¿podemos o no podemos? Si el Señor dice que nos ha dado armas para hacerlo, poderosas en Él, entonces le creemos. Señor, pero es que yo trato y no puedo. No le estamos creyendo al Señor. En Cristo lo podemos, porque el Señor nos dice que sí podemos. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Y no solamente podemos, sino que Él nos ha dado las armas poderosas para lograrlo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pelear la batalla. ¿Qué tenemos que hacer? Practicar esa batalla. Tenemos que practicar la fe, tenemos que ejercitarla, tenemos que repetirla, tenemos que mantenerla hasta que vivamos la victoria. Pero tiene que ser con fe, creyéndole al Señor. Sí podemos, sí podemos. Sí podemos. ¿Cuántos creen que sí podemos? Entonces, cuando tú digas no puedo, ¿qué tenemos que decir? Mentiras del diablo. En el nombre de Jesús sí podemos. Y cuando tú veas a un hermano que diga no puedo, dile mentiras del diablo. En el nombre de Jesús sí puedes. Y cita de la palabra. Repite de la palabra. Es la manera de ayudarnos unos a otros para que el Señor se glorifique. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando el Señor me mostró esto fue algo que, wow, me tocó mucho a mí. La Biblia dice que Dios perdona nuestras ofensas, ¿cierto? Nuestros pecados. Imagínate si no nos perdonara. Pero ¿cómo los perdona Dios? Dice que los tira al fondo del mar y no se vuelve a acordar nunca de ellos. Ese es el perdón. El perdón significa no solamente no volverse a acordar de ellos. O sea que cuando
tú pecas, tú le fallas a Dios, tú cometes un error y te arrepientes y sientes que Jesús ya te perdonó con su sangre, que eres redimido, Dios nunca más, eso no existe ya más para Dios. Es como si nunca lo hubieras hecho. No, pero es que yo le fallé mucho al Señor. Eso ya no existe. Si tú ya te arrepentiste y si el Señor ya te perdonó, ni Dios se acuerda. ¿Para qué tú te acuerdas? ¿Para qué tú te estás recordando de lo que ya no existe para Dios? ¿Para qué estás recordando lo que ya no existe? Pero lo que más me llama la atención es que hay dos razones por las cuales Dios nos perdona y no se acuerda. Una es porque Él nos ama. Él nos perdona porque nos ama, ¿cierto? Si no, nos perdonaría. Pero la otra razón está en Isaías capítulo 43, versículo 25, que dice así. Dice, yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones. Fíjate, Él es el que borra, las borra. Dice, por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Estás oyendo eso? ¿Sabes por qué Jesús nos perdona, Dios nos perdona? Porque se ama a Él mismo. ¿Sabes por qué Él nos vuelve a acordar de los pecados, de todo lo que le ofendemos a Él? Porque Él se ama a Él mismo. ¿Sabes lo que eso significa? Porque Dios sabe que si se recuerda le hace daño a Él. Dios sabe que estarse recordando de todo lo que tú le has hecho a Él, todo lo que lo has ofendido, todo lo que lo has engañado. Si Él se estuviera recordando, eso le haría daño a Dios. Imagínate, y le hace daño a Dios y Él no lo recuerda por amor al mismo, ¿cuánto más nos va a hacer daño a nosotros? Si Dios nos perdonara y recordara todo lo que le hacemos y volviera, no, yo ya los perdoné, yo ya los redimí, pero ¿cómo me ofendió fulano? ¿Cómo me hizo sufrir fulanito? Es que ¿cómo me ha fallado fulanita de tal? Imagínate cuando tú estés buscando la presencia de Dios, orando, alabando a Dios, entrando en su presencia, dándole gracias, y el Señor esté ahí y de pronto, sí, pero hace 2 días me ofendiste, me hiciste doler, hiciste lo contrario de lo que me habías dicho que ibas a hacer. Imagínate, ¿cómo sería la relación de nosotros con Dios? ¿Cómo sería la relación de Él con nosotros? No podría ser esa relación. No podría haber unidad, no podría haber entrega mutua, no podría haber ese amor perfecto, no podría haber nada de eso. Simplemente porque Dios se estaría acordando de todo lo que le ha fallado. Pero gloria a Dios que Él dice, borro y no me acuerdo más y los olvido. No los vuelvo a traer a mi memoria. Imagínate lo tremendo cuando lleguemos a la presencia de Dios y que Dios nos vea perfectos. Imagínate con todo lo que le hemos fallado. Si hemos caminado en fe, si hemos caminado en el propósito de Dios, si hemos sido renovados en nuestra mente. ¿Cómo Dios se puede casar con la novia que es la iglesia si Él no se olvida de todas las rebeliones y de todos los pecados que hemos cometido? ¿Cómo Él podría amarla y entregarse eternamente por ella? Y lo mismo nosotros. Lo que más afecta
cualquier relación humana es la falta de perdón. Por eso, aún en el matrimonio empiezan amándose mucho y mucho cariño y mucho detalle y mucha consideración otro al otro, y poco a poco hay distanciamiento, hay frialdad, hay lejanía, y al último parecen dos extraños bajo el mismo techo, si es que se mantienen. ¿Por qué? Porque van acumulando malas cosas, ofensas, malos recuerdos. Y esto era parte del retiro de matrimonio, un adelanto ahí un poquito. Y después es una relación desagradable, frívola. No, sí, yo te perdono, sí, está bien, te perdono, está bien, nos pedimos perdón, sí, nos abrazamos un ratico, pero hay distancias. Va destruyendo el matrimonio, va destruyendo las relaciones, va destruyendo las relaciones con los hijos, va destruyendo las relaciones con los padres, va destruyendo las relaciones con los hermanos de la iglesia, va destruyendo todo. ¿Por qué? Porque no dejamos de recordar las cosas que nos han hecho. No podemos olvidar. Si Dios no se olvidara de todo lo que le hemos hecho, la relación de nosotros con Dios sería peor, lejana. Tendríamos que comprar trompetas para hablarle a Dios, para decir Dios nos escucha. Pero gracias a Dios que Dios se ama a sí mismo y Dios nos ama a nosotros, y Él quiere tener una relación libre con nosotros. Él quiere tener una relación pura con nosotros, y la única manera de que Él pueda hacerlo y que Él pueda disfrutarlo es olvidándose de todos los pecados y todo lo que le hemos hecho a Dios. Y la única manera en que tú puedas vivir una vida de victoria, en que tú puedas ser un instrumento poderoso de Dios, en que tú puedas llegar a la meta que Dios te puso, en que tú puedas caminar en la voluntad de Dios, es que dejes atrás todo lo que queda atrás. No lo vuelvas a recordar. Y cada vez que Satanás te quiera traer a memoria algo, inmediatamente tienes que reprenderlo, tienes que derribarlo, tienes que declarar lo contrario, tienes que llevar tu mente cautiva a Cristo y pelear esa batalla hasta que ya Satanás se canse de recordarte y a recordarte y a recordarte. Dice la palabra: resistir al diablo y al final va a huir de nosotros. Al principio va a querer insistir, y tú vas a pelear y pelear. Llega un momento en que ya se cansa, ya no te trae a la memoria nada. Pero sí podemos, y esa es la vida en Cristo, esa es la vida del Evangelio. Hay personas que son súper espirituales, oran mucho, leen la Biblia mucho, hablan mucho de Dios, hacen muchas cosas para Dios, pero viven con una mente envejecida, viven llenos de amarguras, llenos de resentimiento, llenos de negativismo, llenos de fracaso, llenos de maldiciones, llenos de ataduras. ¿Y de qué sirve entonces? ¿De qué sirve tanta oración? ¿De qué sirve tanta Biblia? ¿De qué sirve tanta cosa si estamos destruidos? Pero es tan importante que veamos esto, hermanos, que Dios nos lo muestre y que comencemos a pelear esa batalla, comencemos a derribar, a usar las armas poderosas en Dios. No queremos acordarnos nunca más de las cosas que quedaron atrás, para que podamos tener nuestra mente puesta en Cristo, y una mente de victoria, una mente de propósito, una mente de gozo, una mente de paz, una mente de libertad, para que verdaderamente seamos libres, para que nuestras relaciones sean restablecidas, para que podamos darle a las personas todo lo que tenemos del Señor, para que el Señor nos pueda usar. Si no hay esa libertad,
si no hay esa sanidad, si no hay esa liberación, no podemos. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias. Gracias, Jesús. Oh Señor, ayúdanos a recibir esta palabra, a creerla, a guardarla en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, porque queremos esa libertad. Queremos ser ese pueblo de victoria. Queremos llegar a la meta, Señor. Gracias, Padre. Bendice tu iglesia. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayuda a nuestra fe. Ayúdanos a dar pasos de fe. Enséñanos, Señor, a pelear esa buena batalla, a usar esas armas que tú nos has dado, a creerte, Señor, y a vivir en esa victoria. En el nombre de Jesús. Amén.